Buenas noches, licenciado. Ya, listos y listas. Listos y listas. Eso, me gusta. Vean, el tema de hoy es muy interesante. Creo que es ¿cómo le diría yo? Esa piedra especial, ¿verdad? Durante todo este recorrido, porque al final se traduce en ese reto del estudiante para poder inscribir un sindicato, ¿verdad? Entonces hoy llegamos a ese punto en donde les voy a dar alguna orientación para cómo deben de ustedes inscribir una organización sindical. Si no terminamos, pues no hay ningún problema. Podemos abarcar incluso 2 periodos para eso, porque me interesa que mis alumnos sepan de este procedimiento. Ya en la pantalla tienen el título, trámite de reconocimiento de un sindicato, y pues esperaría que se lleven hoy el mensaje. Pero antes de empezar, me gustaría que ustedes piensen que son en este día doy a admitir a alguien más, que son 120 trabajadores de la empresa Sección A de Derecho Colectivo. Ese razonamiento lo pido con el propósito de que se sientan un poco práctico esta explicación y pues esperaría con ello que ustedes pues ante ese enfoque tengan dudas y hagan las consultas necesarias para el aprendizaje. Entonces, dicho esto, por favor, ustedes son trabajadores de la empresa Sección A de Derecho Colectivo de Trabajo. Y como trabajadores el día de hoy han dispuesto organizarse como sindicato. Y démosle una denominación a la organización sindical para hacerlo, darle ese sabor. Pongámosle un nombre: Sindicato de Trabajadores de Derecho Colectivo de Trabajo, Sección A. Ese será el nombre del sindicato que ustedes quieren conformar el día de hoy. Y entonces, ¿qué tienen que hacer? Veamos entonces. Si no se escucha, ahí me interrumpen, por favor. Porque está lloviendo fuerte por donde vivo y a veces pues genera el problema en la señal. Bueno, trámite de reconocimiento de un sindicato. Lo primero que tienen que tener y verificar es el mínimo de trabajadores o de patronos, porque ya vimos que tanto los trabajadores como patronos se pueden organizar en un sindicato. Eso ya lo habíamos superado. Entonces, para trabajadores se necesitan mínimo de 20 y patronos 5. Ustedes son 120 y como consecuencia superaron el mínimo legal requerido. Entonces, el siguiente paso es el acta constitutiva de un sindicato. En el acta constitutiva de un sindicato, pues es un documento que lleva encabezado, cuerpo y conclusión. En el encabezado, pues, digamos, quienes comparecen y el propósito, el cuerpo, que es la decisión que asumen, y la conclusión. Seguidamente, pues aquí les anoto un tema, tal vez lo debí poner de manera distinta, pongamos este aviso posteriormente, pero en ese momento, antes, digamos, de suscribir el acta, estamos hoy, digamos, en un salón
y hay 120 trabajadores con el deseo de formar el sindicato. Entonces, alguien debe de tomar la batuta, ¿verdad? Imagínense que sea su servidor un trabajador más, entonces yo les indico, compañeros, hay necesidad de formar un sindicato, ya vieron las constantes violaciones que hemos tenido. En pandemia nos han hecho trabajar, muchos han enfermado, muchos han fallecido, no nos han pagado jornada extraordinaria, nunca nos dieron transporte, es decir, una explotación total con el propósito de mantener su empresa, mas no han verificado el costo de las vidas humanas y todo un speech que hace un trabajador, ¿verdad? Y entonces vienen, lo primero que tenemos que hacer es nombrar un presidente de debates y un secretario provisional, porque obviamente es el que va a suscribir el acta. Y entonces, pues ya el que se atrevió a hablar, normalmente es el que lo designan. Y le dicen, no, quédate como presidente, seguí porque vos conoces esto y tenés el interés de hacerlo, y así que te apoyamos y adelante. Bueno, lo designan a él, todos están de acuerdo en designar al presidente de debate, sí, muy bien. Un secretario provisional porque se necesita para suscribir el acta. Llaman a fulanito de tal y todos dicen, sí. Ya saben ustedes cómo somos nosotros, ¿verdad? Mejor si le dan la carga a alguien más y uno no hace nada, ¿verdad? Entonces, felices que nombren a los que tienen el deseo de hacer. Y entonces en ese acto, en esa reunión de 120 trabajadores, me eligieron hoy como presidente de debates y definitivamente es necesario un secretario. Imagínense que a Vivian del CID la designan ustedes como la secretaria de actas o el secretario provisional, y entonces empezamos el acto. Y les digo, bueno, necesitamos mínimo de 20 y hacemos el conteo, tenemos 125, superamos el mínimo, entonces significa que podemos iniciar con el deseo de conformar un sindicato. Y entonces en ese acto deciden algunas acciones como por ejemplo estas. Yo luego les voy a rebobinar todo porque en el acta constitutiva, que hay unos requisitos en el artículo 220 del Código de Trabajo, también se requiere que se elaboren los estatutos, pero previo a eso, aunque la ley así lo ordena, está en el orden que normalmente se elige o se lleva a cabo el proceso, es elegir al comité ejecutivo. Provisional será en ese momento. Y entonces el presidente de debates les dice, bueno, señores, estamos con el deseo de hacerlo, pero necesitamos representantes porque toda esta es una asamblea. Y en esta asamblea vamos a necesitar elegir a un comité ejecutivo y un comité consultivo provisional. Y de esa manera entonces empiezan a elegir, ¿verdad? Entonces puede ser que el presidente de debates, que es el que tiene el sueño, ¿verdad? Y el deseo, pues lo designen como el secretario general, ¿verdad? Pero hacen falta secretarios de actas, secretarios de conflictos, que recuérdense que solo puede ser un mínimo de 3 y un máximo de 9 integrantes. Y entonces pueden haber secretarios con distintas denominaciones. Y podemos colocar a Wendy Torres, a Natalie Yasmín Morales, a Gladys Misela Román, Sandra Patricia Marroquín, Madeline también, solo mujeres, imagínense, conformando el comité ejecutivo. Y entonces tenemos a nuestro comité, todos lo aprueban. Bueno, ahora viene el consejo consultivo. Y entonces, que es el grupo asesor. Y ahí entonces habrán otros compañeros que estarán interesadísimos en conformar, integrar el consejo consultivo, y entonces se nombra también provisionalmente, porque
es la charla que se tiene en la asamblea. Entonces verifican ya los requisitos que están establecidos en el artículo 221 del Código de Trabajo. Vamos a ver solo uno nada más. Por ejemplo, dice los estatutos, entonces ya empiezan a ver el 220, que quiere decir 220, el acta dice nombres y apellidos, profesión, oficio, número de cédulas, en este caso el DPI, vecindad de los socios fundadores, así como expresión clara que desean formar el sindicato, la nacionalidad y vecindad de los sindicatos, la autorización a los miembros del comité ejecutivo para aceptar a juicio de ellos y en nombre del sindicato cualquier reforma que indique el Departamento Administrativo de Trabajo, declaración precisa de los miembros del comité ejecutivo provisional indicando que son guatemaltecos de origen y trabajadores de la empresa o de empresas cuando se trate de sindicatos de la misma profesión, oficio, actividad económica que corresponda y en caso que sean gremiales, ¿verdad? Asimismo pueden proporcionar cualesquiera otra información que los interesados consideren conveniente. Entonces esos son los requisitos generales y en teoría también en ese acto se debe de indicar que se deben de redactar algunos estatutos. Pero sabrán ustedes, imagínense que somos realmente trabajadores y empecemos a discutir cómo redactar los estatutos, no va a ser como que muy adecuado. Normalmente ya el equipo que desea representar al sindicato normalmente se adelanta y elabora estatutos. Algunas veces nos piden el apoyo como abogados para redactar los estatutos y entonces pues ya se tiene preparado, a veces solo se lee o se traslada copia a los interesados para que lo lean, porque tiene que ser aprobado. Y entonces o da una estructura, normalmente también se hacen presentaciones, la estructura de los estatutos y que no es más que las normas del sindicato. Entonces, eso es lo que inicialmente se debe de realizar. Entonces, el acta constitutiva de un sindicato. Muy bien. Ahora bien, les estoy compartiendo un modelo de acta. En este modelo de acta, pues prácticamente es el resumen de lo que yo les estoy diciendo. Por ejemplo, acta constitutiva del Sindicato de Trabajadores, Los Alacranes, sección B, Sociedad Anónima. Pero como aquí podemos cambiarlo, ¿verdad? Acta constitutiva del Sindicato de Trabajadores de Derecho Colectivo de Trabajo, sección. Y entonces, ya le podemos denominar, dar un nombre. Ponemos Sindicato de Trabajadores, y aquí vamos a poner aquí una D, una C, una T, una S y una A. Vamos a ver, no funciona, no se lee muy bien, entonces ahí es donde empieza el arte, el inicio. Sindicato de Trabajadores, vamos a ver. Bueno, que es lo de menos, no tengo ahorita imaginación para ponerles uno. Pero normalmente el sindicato le gusta que este nombrecito sea muy, muy importante y entonces ahí es donde se hace el cambio.
Sindicato de Trabajadores de Sindicato de Trabajadores, vamos a ver, vamos a poner aquí de estudiantes, ese Sindicato de Trabajadores, estudiantes de Derecho, vamos a ponerle aquí, de Derecho, entonces aquí, una D, de Derecho Colectivo, una O, y una de cota, por ejemplo, ¿verdad? Y así es como aparecen las denominaciones en un sindicato, y vean, digamos, tan simple podrían decir eso, pero es muy importante para una organización sindical porque es así como se va a denominar, se va a presentar, ¿verdad? Cuando ya esté debidamente registrada. Entonces los datos aquí, la fecha obviamente, y la hora y el lugar donde están reunidos. Aquí les coloco 123 trabajadores, que se aproxima el número de ustedes, puede ser más, puede ser menos, y obviamente cumpliendo con el requisito básico de la empresa, y aquí no van a pensar que les estoy diciendo a la carne, ¿verdad? Pero son ejemplos que he tenido, ¿verdad? Empresa, los estudiantes, sección A. Sociedad, no, también le pueden agregar eso, con el objeto de celebrar Asamblea General para la formación de un sindicato. Y luego se identifican, vean acá cómo se identifica el nombre, la edad, profesión, oficio, la nacionalidad, la vecindad, el domicilio y la identificación con el documento personal de identificación de esta manera. Y así van los 123 trabajadores de esta empresa, y así es como normalmente se inicia el acta, parte fundamental, ¿verdad? Entonces aquí, pues yo les anoté varios. Vamos a ver hasta dónde me quedé. Digamos que aquí les puse en rojo 20, como llegué al mínimo en este caso, ¿verdad? Y entonces se hace, todos los trabajadores por este acto manifestamos, que en este caso es en primera persona, nuestro consentimiento y deseo de formar un sindicato de trabajadores, como lo habíamos identificado arriba. El mismo podrá identificarse con las siglas, si vieron, siglas es importante. Para el efecto se procede de la forma siguiente. Y ahí entonces primero la Asamblea General propone a los compañeros como presidente de debates al señor tal y tal, y el compañero tal y tal como secretario de actas provisional, quien por unanimidad son designados para presidir la reunión y elaborar el acta constitutiva. Y ven, lo que yo les dije es lo que se debe consignar en el acta. Y luego el presidente de debates expresa a los comparecientes que es el sindicato, ¿verdad? Hace una explicación para qué sirve, que son, digamos, los objetivos inmediatos del sindicato, ¿verdad? Porque son intereses económicos y sociales. Y pues hace un pequeño esquema de lo interesante y los beneficios del sindicato, que no podrán ser despedidos por participar en un sindicato, porque gozan de inamovilidad, y les voy a enseñar cómo se debe hacer eso. Y entonces, pero él se encarga de decirles, no se preocupen, que vamos a estar protegidos, este sindicato es el que mejor beneficio da, y entonces les dice, una vez suscribamos el acta, vamos a dar el aviso de inamovilidad inmediatamente para
para su protección. Y luego ahí les manifiesta que es necesario que constituyan ese sindicato. El presidente también somete a la Asamblea el proyecto de los estatutos, el que fue elaborado por los trabajadores que intervienen en la Asamblea. Por eso les digo que la Asamblea en teoría lo tiene que hacer, pero normalmente se apoya de otros trabajadores para tenérselos listos y que sea aprobado, ¿verdad? Y entonces ahí les coloco, después de una amplia discusión, la Asamblea aprueba por unanimidad los estatutos. Y luego un punto cuarto, el presidente de debates expresa a la Asamblea que debe procederse a elegir el comité provisional del sindicato, así como el consejo consultivo, y así lo hacen, y puede ser bajo el sistema de planilla. Y aquí pues una declaración muy importante que ya los miembros elegidos deben de señalar que son guatemaltecos de origen y que son trabajadores de la empresa. Luego la Asamblea General, en el punto quinto, debe de autorizar por unanimidad a los miembros del Comité Ejecutivo Provisional para aceptar a juicio de ellos y en nombre del sindicato cualquiera reformas que indique la Dirección General de Trabajo o en su caso el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Entonces, por esa razón yo medio les leí el artículo 220 del Código de Trabajo, porque aquí es donde va a estar y ustedes lo van a tener que leer, ¿no? Y entonces, luego se finalizan, ¿verdad? El acta y pues todos firman el mismo y pues concluye el mismo. Y como ven, no lleva mayor formalidad, y entonces tenemos que el acta es un acto muy, muy sencillo, pero implica pues de plano de una atención muy fuerte para el que lo está dirigiendo, ¿verdad? Pero entonces regresamos a la presentación inicial para continuar con la explicación, porque ya vimos cómo es un acto. Entonces ahora ya tienen un esquema un poco más claro del por qué al inicio se debe considerar el mínimo de 20 trabajadores, que se nombra un presidente de debates y un secretario provisional, y la explicación que son inamovibles y que eso va a conllevar la elaboración, pero una vez firmado el acta, de mandar un aviso de inamovilidad. Los requisitos del acta 220 del Código de Trabajo, los requisitos de los estatutos 221 y la elección del comité ejecutivo y consejo consultivo. Se dieron cuenta que ahora de repente sí ya lo entienden, porque ya vimos un ejemplo del acta. Y entonces ese es el acto, termina ese día, en donde deciden conformar el sindicato, pero los retos son los estatutos. Entonces no crean que les va a llevar 10 minutos como lo que acabo de hacer yo acá, ¿verdad? Sino que puede llevar horas, ¿verdad? Para poder llegar a los acuerdos, y horas digamos, para tomar las decisiones de quiénes van a elegir como comité ejecutivo, y conforman planillas ahí mismo. Imagínense que ustedes en realidad estuvieran conformando ese sindicato, 120 de trabajadores, pues muchos estarían interesados en representar, y pueden haber varias planillas, ¿verdad? Y que incluso después de tener tantas planillas entran a la votación y pueda resultar que no llenen al mínimo, ¿verdad? Que ellos mismos imponen para que los representen. Y después vuelve otra votación para decidir, ¿verdad?, la manera, y luego a veces llegan a conclusiones como, por ejemplo, si tenemos aquí 9 planillas, que un representante de cada planilla integre el comité ejecutivo, así es multidisciplinario, y a veces lo aceptan y así eligen a los miembros, ¿no? Entonces es un acto para nosotros, dando y recibiendo ustedes la clase, es un acto muy sencillo. El tiempo que lleva y el arte para explicar y poder
convencer a los trabajadores, pues es el reto, ¿verdad? Y de esa manera, a veces se reúnen en una ocasión y no toman una decisión, pero es un riesgo para los trabajadores porque puede alguien informarle al empleador y luego pueden despedirlo, ¿no? Entonces es preferible que alguien se esfuerce por redactar estatutos o se toman el tiempo, digamos, dividiéndolos en grupos para que revisen las partes de los estatutos y hagan sus propuestas, y de ahí mismo tiene que estar aprobado. Entonces ven cómo, así es como se suscribe un acta de una organización sindical. Y entonces ahora, vamos a ver, tengo que dejar de compartir otra vez. Uy, lo hice mal. Hoy les fallé. Vamos a ver. Entonces regresamos aquí a esta hoja de Word porque ya vieron que tenemos un acta y aquí está todo en amarillo para que resaltárselos. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer, verdad? Inmediatamente, pensemos que ya hicimos nuestros estatutos, pues les voy a mostrar un modelo. Pero lo importante que es al siguiente día, que es este famoso aviso de inamovilidad, ¿eh? Aviso de inamovilidad. Imagínense, hoy 3 a primera hora, mañana está cerrado, entonces no conviene hacerlo un día viernes. De repente es conveniente hacer la reunión el día jueves para entregar el aviso el día viernes para poder estar, digamos, protegidos. Y el aviso de inamovilidad es muy sencillo. Vean, yo todavía exageré en la sencillez del aviso, pero para efectos nada más didácticos. ¿A dónde va dirigido el destinatario? Y el objetivo, ¿verdad?, para hacerles el conocimiento de dar el aviso de la constitución de un sindicato fundamentado en el artículo 209 del Código de Trabajo para gozar de la inamovilidad. Y se adjunta acta respectiva de la Asamblea General donde se acordó la constitución del sindicato. Y ahí, por el Comité Ejecutivo, firman los miembros del Comité Ejecutivo Provisional porque tienen esas facultades. Y ven algo tan sencillo, pero como les digo, creo que abusé de la sencillez, pero es para que me entiendan que es algo muy práctico. Pero por supuesto que si ya nos piden el apoyo como abogados, ¿verdad?, pues seguramente no vamos a hacer un oficio como una carta como esta, sino que vamos a elaborar un memorial muy técnico y con fundamento, ¿verdad?, legal, y presentarlo igual ante la inspección de trabajo para que, pues obviamente, se tenga la protección debida para todos los trabajadores. Y entonces ahí tenemos la muestra que una vez damos este aviso que tienen ustedes en su pantalla, los trabajadores gozan de inamovilidad, es una estabilidad absoluta en el cargo, aunque es discutible porque solo es un tiempo, ¿verdad?, que dura todo el tiempo de la inscripción, los 60 días posteriores, ¿verdad? Pero de ese tiempo no se puede despedir a los trabajadores. ¿Y de qué otra manera se puede despedir? Ya lo explicamos en clases anteriores y por eso hoy solo es el remate que tenemos que hacer, porque alguien me va a preguntar ahorita, pero si alguien cometió faltas al servicio y eso ya lo explicamos, y entonces los términos ahora ya son más técnicos, ¿verdad? Porque ya sabemos que si alguien comete una falta y está protegido, digamos, son inamovibles todos los trabajadores por la conformación del sindicato, saben que hay un mecanismo para poder despedirlo, pero previamente se debe pedir la autorización judicial, ¿verdad? Bueno, entonces, esos temas pues ya lo manejamos. Luego de eso, lo que tenemos que hacer es inmediatamente, y me voy a adelantar a esto, es la solicitud al director general de trabajo
con el objeto de que inscribir, ¿verdad? Entonces le informan al director general de trabajo que el día X hubo, mediante acuerdo de los trabajadores que se reunieron para la organización, para la conformación de una organización sindical y que acuden para solicitar el reconocimiento de la personalidad jurídica del sindicato, señalando algunos artículos como está acá, ¿verdad? Y deben de adjuntar a la solicitud copia del acta constitutiva del sindicato, proyecto de estatutos para que los mismos sean aprobados por la Dirección General de Trabajo, fotocopia del aviso de la movilidad y es el lugar que señalan para recibir notificaciones y ya. Como les digo, peco de sencillez, pero nada más es para que ustedes me vean lo sencillo. Ya ustedes pues comprenden que si necesitan hacerlo ya como profesionales, pues tendrán que hacerlo como un memorial. Y en términos concretos, solo sacan la información que tienen acá y elaboran un memorial con esta información. Y con base en eso inicia el procedimiento para el reconocimiento de la personalidad jurídica de una organización sindical. No es nada del otro mundo, si se dieron cuenta, no conlleva mayor detalle y yo no me complico en esos temas. Como les digo, lo duro es hablar con los trabajadores y que estén todos de acuerdo en conformar un sindicato. Aquí también pues, hay un modelo de sindicato de trabajadores. Aquí tiene distintos nombres, ¿verdad? Pero es porque conforme el tiempo he ido cambiando, dejando y pues los nombres han variado, ¿verdad? Entonces aquí es un modelo, por ejemplo, denominación, naturaleza, domicilio y objetivos que se deben de colocar, ¿no? Objetivos fundamentales, derechos de los afiliados, ¿verdad? ¿Quiénes son afiliados? ¿Qué requisitos se requiere para ser miembro de un sindicato? Son derechos del afiliado, son obligaciones del afiliado y quienes no pueden ser afiliados, porque recuerdan que vimos también quienes no pueden ser y entonces se deja consignado ahí de la organización sindical, del sindicato, la Asamblea General, el Comité Ejecutivo, el Consejo Consultivo, luego luego dice cómo se va, cómo se reúne la Asamblea General, las sesiones, las convocatorias, las atribuciones de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria también, elección de planías para que participen en las elecciones para integrar el Comité Ejecutivo, el Consultivo, ya las reglas de cómo se van a administrar como sindicato, es cómo va a estar integrado el comité ejecutivo. Aquí les anoté 3, pero pueden ser hasta 9. Cuáles son las atribuciones del comité ejecutivo, las atribuciones del secretario general, del secretario de organización, y así todas las atribuciones que tienen, el consejo consultivo, qué facultades tiene, el régimen disciplinario, régimen económico-social, es decir, son las reglas, ¿verdad? Es un ejemplo que yo les doy nada más, les presento, pero queda a discreción, no hay nada más los requisitos que la ley señala, ¿verdad? Y de ahí pues se pueden ir diseñando desde cero, o hay quienes pues utilizan minutas como esta para facilitar el trabajo, ¿no? Entonces, ese es la conformación de una organización sindical. Vamos a ver, regreso a mi ventana. Bien, ahora ahí estamos. Y entonces ahora ya entenderán que
aquí está la solicitud de la Dirección General de Trabajo dentro del plazo de 20 días posteriores a la suscripción del acta. En el oficio tiene un error que les presenté porque es original y copia del acta constitutiva y de los estatutos. Y la Dirección General de Trabajo, que tiene que hacer ahora, revisa la documentación que reúna los requisitos legales, obtiene el visto bueno del despacho superior y ordena la inscripción del sindicato en el libro de personas jurídicas del registro público de sindicatos del Departamento Administrativo de Trabajo. Y los requisitos para la inscripción están en el 219 del Código de Trabajo, y este proceso debe durar 10 días contados a partir de la presentación de la solicitud de inscripción de la organización sindical. 15 días después de que lo inscriben en el registro público de sindicatos, se debe de publicar el resumen de la resolución que aprobó los estatutos y le dio el reconocimiento de la personería jurídica del sindicato. Todo este proceso es totalmente gratuito. ¿Qué sucede si cuando presentaron hay errores? Pues hay errores subsanables e insubsanables. Los insubsanables se deben rechazar, por ejemplo, alguien que no haya recibido la orientación debida y entonces haya presentado un acta con 15 trabajadores, o sea, eso es insubsanable porque el acto mismo se dio a cabo con 15 trabajadores y no con 20 como es el mínimo. Y los subsanables pueden ser enmendados, y entonces lo que hacen cuando reciben la solicitud, el acta, los estatutos, una providencia, y el Ministerio de Trabajo lo que hace es, por ejemplo, el asunto de la providencia es solicitud de inscripción del sindicato denominado tal y tal. Y en la providencia, el cuerpo de la providencia le colocan, previo continuar conociendo, que la organización sindical denominada tal y tal proceda a enmendar o a corregir, por ejemplo, y los errores que cometen a veces es que no vayan debidamente enumerado el expediente, y entonces les solicitan que procedan a numerar el expediente, que procedan a firmar todas las hojas del expediente, y pues una vez subsanadas proceden a entregarlo, y lo van a entregar mediante otro escrito, y le dicen que en Providencia tal y tal nos dijeron, pidieron tal cosa, ya se cumplió y nuevamente se presenta. Pero como ya se dio el aviso de inamovilidad, no importa el tiempo que eso tarde, porque están protegidos. En cualquiera de los casos se puede interponer un recurso de revocatoria, y eso puede ser un empleador que esté interesado en bloquear la inscripción del sindicato, puede presentar recurso de revocatoria. Pero yo tenía experiencia en estos casos, hubo una intención de no permitir que se inscribiera un sindicato, porque si bien llegaron al mínimo en una oportunidad de 20, pero cuando cuando presentaron la solicitud de inscripción, ya el sindicato solo tenía 15 trabajadores, porque decidieron separarse del acto de inscripción o del proceso de inscripción, como se retiraron 5, e incluso pues renunciaron a la empresa, y entonces se planteé en ese entonces un recurso de revocatoria, pero no me lo rechazaron porque indicaron que en el acto que se llevó a cabo habían 20, si posteriormente ellos renunciaron, pues ese es otro asunto, pero no quise seguir peleando porque al final de cuentas también establece que hay disolución si hay menos de 20 trabajadores, entonces, pero ya el empleador ya no quiso, y al final de cuentas pues inscribieron el sindicato, pero pues por otros motivos pues se disolvió, de hecho, no de derecho, y los trabajadores pues continuaron en sus actividades laborales. Entonces aquí les tengo órganos de un sindicato: la Asamblea General, el Comité Ejecutivo,
y el Consejo Consultivo, 222, 223, 224. Las obligaciones de los sindicatos en el artículo 225. Y entonces ven qué fácil para mí que les explico esto, pero qué difícil para ustedes porque vean todos los artículos que van a leer, van a saber cuáles son los órganos, qué es una asamblea general, qué es un comité ejecutivo y obviamente sus funciones y las obligaciones del sindicato en el 225 que lo tienen que saber. Bueno, entonces ven que es sencilla la clase y muy importante. Y cuando es presencial, pues a veces pues nos tratamos de reunir tal pareciera un sindicato y es muy alegre con los alumnos, pero por lo menos hoy, pues ustedes pensaron que sí estaban conformando un sindicato. Entonces, abro el micrófono para ustedes. Cualquier duda, por favor, estoy a sus órdenes. ¿Todo claro? Lique, perdone, no me quedó claro. O sea, solo en el proceso de la creación del sindicato, estas personas quedan inamovibles. 60 días después. 10 días después. 60 días. 60, y ahí ya son, se pueden despedir. Sí, así es. Qué mala es. Usted ya está pensando en despedir a los trabajadores. Bien, a los demás supongo que les quedó totalmente claro. ¿Qué dice Wendy Torres, que era parte del comité ejecutivo? No, pues solo el orden de cómo inician, porque al inicio pues empiezan, ¿verdad? El nombre de todos los integrantes, pero no precisamente el primero es el presidente, ¿no? ¿Verdad? No, Eso no tiene nada que ver. nada que ver. Por eso, Ah, ok. antes de que se empiece a suscribir el acta, pues el presidente de debates es el que va a decir, miren, el speech normal, ¿verdad? Y luego, pues, les dice que lo importante es conformar un sindicato para la defensa de sus intereses económicos o sociales y todo, ¿verdad? Y luego, pues, es necesario que se conforme un comité ejecutivo provisional y un consejo consultivo, y pues ustedes disponen si lo hacemos por planilla o levantan la mano a quién propone, y pues deciden ellos cómo elegir al comité ejecutivo y consultivo, los eligen, entonces ya se tienen electos al comité ejecutivo y consultivo, luego pues se entra a conocer los estatutos, se somete a aprobación de los estatutos, se les designa y se les da la facultad suficiente al comité ejecutivo para que corrijan si hay algún error en el acta y en los estatutos, y así, entonces ya se entra al acta, donde ya no importa el orden de quienes digamos, comparezcan, no hay un orden ahí. Ok, gracias, Lick. Sí. Licenciado, buenas tardes. Alicia. Si durante ese tiempo se enteran los patrones y los quieren despedir, sí se podría. Usted me parece que es empleador, fíjese. Desde que ya están construyendo actividades. No, vean, sí tiene usted toda la razón, como les expliqué, en la tardanza está el peligro. Cuando yo les dije que se quieren conformar un sindicato, si lo hacen lunes, yo les digo al día siguiente esperando a que abran el Ministerio de Trabajo para dar el aviso. Eso es lo que hay que hacer y no es broma, ¿no? Porque como dice usted, si se entera el empleador y imagínense que designamos creo que también puse a Sandra Patricia como comité ejecutivo y a ella la designamos para que vaya a dar el aviso. Y viene Pati y se le ocurre, ay, ahora que no voy a ir a la oficina, pues me voy a levantar un poco tarde y el ministerio va a estar abierto hasta las 3 de la tarde y entonces después de almuerzo voy. Imagínense que haga eso, Pati. Y entonces, como les digo, en la tardanza está el peligro.
alguno de ustedes por ahí, algo comunicativo, le informa al empleador que en la noche previa, en la tarde previa, se organizaron para conformar un sindicato, pero que está enterada que Pati, pues después en la tarde va a presentar el aviso. Muy bien, es lo que va a hacer, puede hacer, es hacer los despidos inmediatamente, los notifica en hora y todo, y luego pues cuando dé el aviso de ella, ya no pueden hacer nada porque cometieron el error en tardarse en dar el aviso. Por eso siempre digo que en la tardanza está el peligro. Licenciado, buenas noches. Pero en este caso tendrían que buscar una causal de despido o podría ser simplemente por eso, por estar conformando un sindicato, porque eso estaría violentando su derecho a realizar un sindicato. Tranquila, no. Escuche bien. El tema que planteó José Alessio es que si se entera el empleador que están conformando el sindicato y obviamente no han dado el aviso, le están dando la oportunidad al empleador para despedir. Y por supuesto va a ser un despido indirecto, injustificado, y le va a pagar la indemnización y que se vaya. Pero si damos el aviso inmediatamente y no le damos oportunidad al empleador y él despide, obviamente ahí sí va a haber una reinstalación. Y por eso les expliqué en las clases anteriores, les he dado mucha información y aquí es donde se une toda esa información, porque si despiden a alguien y ya son inamovibles, pues obviamente se pide la reinstalación. ¿Hoy sí entendió, Gloria? Sí, licenciado, lo que pasa es que, como le repito, debería de haber una causal, ¿verdad? Entonces, pero como usted dice, si los indemnizan y todo, pues... Pero eso es antes de dar el aviso. Sí, licenciado, eso sí ya lo comprendí, muchas gracias, ya he leído esos artículos. Correcto, pero si ya dieron el aviso y el trabajador comete una falta, entonces sí se puede despedir también, y eso ya lo vimos, pero debe de pedir la autorización para despedir. ¿Alguien más? Licenciado, pero los que son miembros del comité ejecutivo, creo yo, tienen un plazo diferente de inamovilidad, ¿o no? Es que yo me acuerdo que leí que tenían un diferente plazo. Claro, así es. Pues obviamente la inamovilidad general es para todos cuando se conforma un sindicato. La inamovilidad es distinta para los miembros del comité ejecutivo porque ellos van a representar a los trabajadores y van a tener una protección preferente. Y esa la van a descubrir ustedes en la lectura de esos artículos que tienen que leer obligatoriamente. Gracias, Lick. Para servirle. Buenas noches. Buenas noches. Y sí, con lo que comentaba con la compañera que estaba preguntando, yo estaba trabajando en una empresa de producción de suelas y justamente sucedió la salida que nos está dando Lick porque no sé de qué forma pues se enteró en este caso el dueño y cómo se llama, procedió pues a despedir a estas personas. Pues hasta la fecha se sigue dando digamos, en el tema de Tribunal de Trabajo se lleva todavía el caso, ¿verdad? Por un despido injustificado, pues por el tema de que el patrón no se enteró y pues al final no le convenía, ¿va? Sí, ya, entonces sí se dan esos casos, ¿verdad? Pero ahora ya saben ustedes qué hacer. Sí, gracias. Para servirle. ¿Alguna? Licenciado, disculpe, con otra duda. Sí. Por ejemplo, si fuéramos un grupo de 30 trabajadores, nos declaramos en huelga y durante esa huelga queremos formar el sindicato, ¿se puede? No,
Juan José, nada que ver. Necesito que usted parta de que ahorita están conformando un sindicato. La huelga es posterior a conformar un sindicato. Gracias, Lick. Muy bien. A las 2. A las 2:30. Lick, estas presentaciones no las va a subir. ¿Cuáles? Las presentaciones la que hizo ahorita. No, hombre, para eso Emerson nos hace el favor de grabar los videos y esas. Ah, muy bien. Ajá. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces pasen a su siguiente clase. Nos vemos el día miércoles. Hoy considero que ya saben inscribir un sindicato y si estoy evaluando si los pongo a redactar un prontuario para la inscripción, que sería muy, muy beneficioso. Pero lo estoy evaluando todavía, por eso quería explicarles cómo hacerlos, pero si veo prudente que lo hagan, pues lo vamos a hacer, pero eso tendría que llevar alguna ponderación. Entonces, tengo que ver si el sistema me aguanta que me suban la información, de lo contrario, pues no lo podríamos hacer, porque no tengo la manera que me lo entreguen, ¿no? Entonces ya probé por correo y solo me satura mi correo y no es posible, pero si Moodle tiene esa capacidad, pues valdría la pena y formaríamos un prontuario para que ustedes tengan a la mano en algún momento cómo inscribir un sindicato e incluso tener un acta, ¿verdad? Y si es así, y si me decido, pues yo les proporciono algunos modelos y ustedes van creando un sindicato ficticio. Y por supuesto, pues redactándolo también, ¿verdad? Pero eso déjenmelo para la otra semana y veo si lo logro implementar y les estaré avisando. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Buenas noches, licenciado, gracias. Buenas noches, Lick, gracias. Feliz noche, Lick. Feliz noche, licenciado.